¿Listo? Sí, bien. Colega, buenas noches. Vamos a continuar. ¿Mm? ¿No da? Sí, sí da, ¿no? Bien, colega, entonces, hoy día jueves, como ya saben, se está recuperando la clase pendiente con el profesor César Vela. Ya se le ha puesto de conocimiento a ustedes cuál ha sido el motivo y él se comprometió y el día de hoy está con ustedes para tocar el tema sobre estrategias para el desarrollo del pensamiento. Entonces le dejo con ustedes al profesor César Vela, ¿no? Y en primer lugar vamos a recibirlo con fuertes aplausos, por favor. Bien, ¿me escuchan? ¿Pueden escucharlo? ¿Sí? Bien, maestros, buenas noches. Gracias por recibirme nuevamente. Estoy con ustedes de una situación difícil. No acostumbro a faltar, pero mi madre murió hace 6 días. Entonces tuve que viajar y estar en sus últimos momentos de su muerte y ya la vida continúa. Yo siempre digo, ella me acogió de la mano para hacerme caminar y una vez que me soltó es para seguir el camino, no para quedarme allí y vivir con lo mismo. Entonces quiero contar un poquito de ella. Cuando yo era muy niño, ella era una mujer analfabeta. Nunca fue a la escuela porque no tuvo la oportunidad para ir a estudiar. Y fue una mujer que quedó viuda muy cuando nosotros éramos muy pequeños. Entonces una mujer analfabeta, sin trabajo y sin esposo, tuvo que sacar adelante a 10 hijos. Sí, murieron 2 de mis hermanitas, pero quedamos 8. Entonces a los 8 nos tuvo que sacar adelante y fue una mujer que sin educación nos supo decir siempre, la educación es la única herramienta que nos permite salir adelante y salir de la pobreza. Pues ella siempre decía, no tengo herencia para dejarles, pero sí tengo las energías para darles educación, porque sé que la educación les sacará de pobres. Entonces, cuando nosotros teníamos tareas de muy pequeños, llegábamos a casa y ella no sabía cómo enseñarnos la tarea. Entonces lo que hacía ella decía siempre, a ver, lean qué cosa les han preguntado. Y cuando leíamos problemas matemáticos, ella sacaba maíces y frijoles y contaba con nosotros. Nos hacía formar grupos de maíces, grupos de frijoles. Nos hacía, a pesar de ser una mujer analfabeta. Ella nunca estudió a Piaget. No sabía que eran materiales concretos. Pero ella en su analfabetismo sabía que la mejor forma de aprender era usando material concreto. Y en las noches no teníamos luz. Nosotros, yo vivo en un pueblito de la selva y entonces estudiábamos con velas o con candiles que eran con querosene y unas mechas que ardían muy fuerte. Entonces ella siempre decía siempre, hagan su tarea muy temprano porque en la noche no hay luz para estudiar. Entonces a las 7 de la noche ya estábamos todos en cama y lo que hacía ella era contarnos cuentos. Nos contaba cuentos de osos, de tunches, de lobos, de todo tipo de animales, de serpientes, y ella era tan buena narrando que hacía sonido de los animales, sonido de los ríos, y chancaba la pared, chancaba la cama. Entonces desarrollaba nuestra imaginación, desarrollaba la creatividad a través de las historias que narraba. Y eso hizo que nosotros nos imagináramos escenarios, nos imagináramos lugares, movimientos, personajes, y en esa imaginación desarrollamos nuestra creatividad y nuestro pensamiento simbólico. Miren, cómo una mujer analfabeta, sin educación, sabía que tenía que educar y desarrollar la creatividad. Y cuando teníamos suerte de tener luz, prendía una vela y nos hacía armar escenarios en la cama, amarraba unas frazadas y nos decía, ya van a hacer un concurso de canto, hacíamos concurso de
poesía, concurso de actuación, y los hermanitos salíamos de uno a uno a actuar y ella hacía el escenario, ella era el jurado y decía quién ganó el concurso esa noche. Entonces nuestras noches se convertían en espacios de nosotros jugábamos con las mantas, con alfombras, debajo de las bancas, debajo de la mesa. Nos llevaba al río y ella nadaba adelante y nosotros seguíamos nadando detrás de ella. Ella sabía muchos estilos para nadar. Nos llevaba a la chacra a cosechar los productos. Entonces mi madre nos enseñó y influyó mucho en la educación de nosotros. Por eso que mis hermanos todos han logrado estudiar, porque era la única forma de salir adelante. Entonces quiero dedicar este espacio a mi madre, porque sé de dónde está orgullosa del trabajo que hemos realizado y de los buenos ciudadanos que ha formado. Y finalmente, cuando estuve en Trujillo la vez pasada, le dije, madre, hoy día voy a hacer una ponencia, fue el año pasado, y me dijo, ¿y sobre qué vas a hablar? Le dije, voy a hablar sobre Vygotsky. ¿Y quién es Vygotsky? Me preguntó ella. Le dije, si quieres saber quién es Vygotsky, me vas a ver hoy día a través de las redes sociales. Porque en esa vez en Trujillo transmiten las ponencias a nivel nacional. Entonces ella desde el Amazonas con mi hermana se conectaron al Facebook para ver la transmisión en vivo de la ponencia sobre Vygotsky. Y terminada la ponencia, cuando hablamos por teléfono, me dijo, ya sé qué es un nivel real y qué es un nivel potencial. Y le dije, ¿y cuándo es un nivel real? Y ella me dijo, ¿te acuerdas cuando tú sabías hacer el arroz solo? Sí, le decía, ya ese es tu nivel real. Pero ¿te acuerdas cuando yo te decía que tienes que echar culantro, echa aquí la pimienta, el comino, y cuando yo te indicaba tú lo hacías? Sí, madre, ese es su nivel potencial. Ven cómo una madre comprendió que es Vygotsky a partir de su experiencia práctica y su experiencia cotidiana. Esa fue mi madre. Y esa es la mujer que nos dejó y que, bueno, estamos tratando de recuperarnos y de continuar con el ejemplo que ella nos dio. Entonces hoy día voy a dedicar también este espacio para reflexionar la pedagogía desde la experiencia práctica, desde la experiencia cotidiana, porque cuando no aterrizamos la teoría en nuestra experiencia diaria, no podemos conectarle esa teoría. Y cuando damos una evaluación de nombramiento, analizamos una casuística, justamente analizamos la realidad práctica. En esa práctica yo tengo que identificar la teoría. Y esa teoría, cómo funciona realmente en la práctica. Y eso es. Entonces, cuando hoy día vamos a hablar de estrategias para el desarrollo del pensamiento de orden superior, vamos a centrar en la práctica la teoría que hemos venido aprendiendo en estos días. Bien. Entonces, con esa introducción vamos a abordar contenidos del marco del buen desempeño docente y la observación de aula, que es la que nos va a permitir poner en evidencia cuán fortalecidos están nuestros desempeños. ¿Por qué se han considerado estos desempeños de la práctica para ser evaluados? ¿Por qué dentro de tantos desempeños que debemos identificar los maestros, justamente se han considerado estos 5 desempeños? Y esto surge en el 2014 cuando se aprueba el marco del buen desempeño docente, en la que nos dicen que como país debemos tener maestros con desempeños pertinentes para actuar y ayudar a estos niños a mejorar sus aprendizajes. Porque de alguna manera cuando egresamos de la universidad o del instituto, cada uno de nosotros tenemos prácticas diversas. Si hemos tenido buenos maestros, seremos buenos maestros también. Pero si el instituto donde fuimos solo asistimos 2 veces a la semana, o alguien estudió en Telesub, que va a desaparecer en 2 años, qué pena por esos maestros. Entonces decimos, ¿cómo hacemos para que los maestros a nivel nacional tengamos un desempeño estandarizado?
Para eso surge el marco del buen desempeño, en donde se priorizan algunos desempeños, algunas competencias y algunos dominios que los maestros deben tener. Solo así podemos decir, mire, acá tenemos 40 desempeños y de los 40, ¿cuáles de estos están ya logrados en usted? ¿Y cuáles de estos desempeños le falta implementar? Entonces, cuando le preguntan en una casuística en el examen, ¿qué le están preguntando? Lo que haría un maestro con buen desempeño docente, según el marco del buen desempeño. Lo que haría ese maestro, excelente, eso es lo que viene en la casuística. Porque le dice, ¿usted qué haría? Y cuando le dice usted qué haría, no le está diciendo usted ahora en su práctica qué hace, sino lo que le está diciendo, si usted sería el maestro ideal, ¿qué haría? Porque a veces cometemos el error de marcar lo que yo haría, y a veces lo que uno haría no es necesariamente lo que el ministerio quiere como maestro óptimo. Cuando le diga a usted qué haría, ponga lo que haría un maestro óptimo, según el marco del buen desempeño. Por eso es que hoy día vamos a analizar cuál es ese desempeño óptimo que debe tener el maestro. Para que cuando me digan qué harías, marque lo que haría ese maestro. Y no lo que haríamos nosotros, ¿verdad? Porque nuestra práctica todavía no es la más eficiente. Entonces, en ese sentido, nos presenta el marco del buen desempeño con sus 4 dominios. En el dominio 1 nos habla de la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Todavía no vamos a ir al material, vamos a escuchar y luego les voy a dar un momentito para trabajar el material. Cuando hablamos de la preparación para el aprendizaje, ¿cuándo nos preparamos? El atleta para participar en una carrera se prepara, ¿verdad? Ensaya antes, hace sus ejercicios, su dieta y todo. ¿Qué hace el maestro para enseñar bien? ¿Cómo se prepara? Planificando. ¿Ah? ¿Y qué cosas planifica? Sesiones de aprendizaje, unidades didácticas, sus estrategias que pone en sus sesiones de aprendizaje, planifica sus instrumentos de recolección de información. Para hacer esa planificación, ya sea de corto, de largo o de mediano plazo, el maestro necesita conocer a sus estudiantes, conocer sus características, sus estilos de aprendizaje, sus ritmos de aprendizaje. Necesita conocer los contextos donde va a desarrollar el aprendizaje. Por eso es que es importante contextualizar, porque necesitamos saber dónde está enfocado ese aprendizaje. Entonces, mire, planificar o prepararme para el aprendizaje implica conocer las características socioculturales, conocer enfoques, conocer las competencias que voy a lograr, conocer los contenidos disciplinares que voy a enseñar, conocer los niveles y ritmos de aprendizaje de mis estudiantes. No es hacer una sesión por hacer, es conocer todo un conjunto de elementos para poder planificar. Ahí se justifica en que yo no puedo comprar una sesión en la puerta de la UGEL. Porque si yo compro ahí, no sé con qué lógica, con qué características ha sido elaborada, ni qué elementos de la cultura han sido considerados, ¿verdad? Entonces, planificar implica un conocimiento global del niño con el que voy a trabajar. Por eso es que en una misma escuela, 2 aulas no pueden hacer la misma sesión. Porque las características de estos niños son distintas a los niños de la otra aula. Podemos de repente conversar sobre estrategias, sobre algunos elementos importantes, pero no puedo hacer la misma sesión porque tiene que responder a estas características particulares. Puede ser que en el aula de aquí hagan comprensión de texto y acá también, pero aquí los niveles de lectura son menores al grupo de allá. Entonces aquí leeremos un párrafo y allá estarán leyendo un texto más amplio.
pero ambos están trabajando comprensión de texto. ¿La diferencia en qué está? En la cantidad del texto, en el tipo de texto, en la complejidad del texto. Entonces, no podemos hacer una sesión de clase para los 4 grados, para las 4 secciones, porque hay maestros que dicen, ya este mes va a hacer usted la planificación, este mes usted, y hacen una misma sesión para todos los chicos. No se puede porque dice acá el marco del buen desempeño, debemos conocer las características de los estudiantes, sus contextos, sus contenidos que voy a enseñar. Luego voy a enseñar. Entonces el segundo dominio es un maestro fortalecido en la enseñanza. Ya me voy a la escuela con todos mis instrumentos listos. ¿Qué cosas debo poner en manifiesto cuando estoy frente a los niños? Ya, mi propósito está en mi planificación. En la planificación yo tengo claro cuál es mi propósito que voy a lograr. Pero ya estoy frente a los chicos. ¿Cómo debo ser? ¿Rabioso? No, tengo que ser amable, ¿verdad? Tengo que ser cordial, sonreír con mis niños, mediar sus conflictos de manera adecuada, asertiva, con serenidad. Si los chicos se pelean, claro, solucionar sus conflictos de manera empática, escuchando. Si veo que no puede aprender bien, ayudarle, retroalimentar significa, evaluar, retroalimentar, intervenir oportunamente. ¿Y cómo debe ser esa intervención? Con la calidad que nos dice el marco. Ahora lo vamos a revisar cómo debo actuar frente a esa necesidad. Ya, eso es lo que queremos. Un maestro que sepa comunicarse con sus niños, que sepa regular su comportamiento, que sepa evaluar, que sepa retroalimentar, que sepa hacer participar. Si está durmiendo, que invite al niño a participar, pero que le trate bien, con cariño, con afecto, con empatía, con asertividad. Que no sea un maestro renegón, un maestro que no sonría con sus chicos, un maestro apático. Hay maestros que cuando salen del aula parece que salieran de la guerra. Ah, sí, hay maestros que salen en casa, uy, esos niños cansadas, sin ánimos. Eso quiere decir que no disfrutan de su momento trabajando con sus niños. Cuando uno disfruta con sus chicos trabajando, sale alegre, despide a sus niños con afecto, no se amarga la vida. Entonces es enseñar bien. Cuando hablamos del segundo dominio, enseñanza para el aprendizaje, es saber enseñar bien. Significado, trabajar con los niños en un clima de armonía. El tercer dominio es esperar que un maestro participe en la gestión de la escuela articulada a su comunidad. ¿Cuándo decimos que el maestro hace gestión? ¿Hace o no hace? Sí hace. ¿Cuándo hace gestión? Planifica estaría en el 1. Preparación para el aprendizaje. Aquí es gestión. Ya, ese es un aspecto de la gestión. Es involucrar a los padres en el trabajo pedagógico. Es considerar a los padres con el derecho a participar. Son sujetos de derechos y no sujetos de deberes como se consideraba antes. Antes el padre el sujeto de deber porque debe arreglar la puerta, debe poner el piso, debe arreglar, debe poner todo. Pero no participaba pedagógicamente. Y hoy en día el ministerio ha implementado 2 estrategias de participación. En primaria generalmente se está implementando. ¿Cómo se llaman esas estrategias de planificación y de intervención de los padres de familia? Las jornadas pedagógicas y los encuentros pedagógicos. Son formas de participación de los padres.
Y ahí venía, ¿cómo hacemos que un padre que es analfabeto enseñe a sus niños? Yo les conté la experiencia de mi madre. El solo hecho de que el padre se siente con el niño, se interese en el trabajo del niño y esté preguntando qué has hecho, cómo has hecho y facilite las cosas, eso es una forma de intervenir. No tiene que ser necesariamente tener todos los conocimientos para poder apoyar. Y lo que tiene que hacer la escuela es enseñar a la madre para que la madre pueda enseñar a sus niños con la misma lógica con la que enseña el maestro. Porque a veces pasa que la maestra le dice a los niños, a la madre, señora, su niño no sabe leer, que practique la lectura. Y la mamá dice, que practique la lectura. ¿Y cómo vas a practicar la lectura? Si la madre no sabe estrategias de lectura, no sabe seleccionar los tipos de textos, no sabe seleccionar la complejidad que debe tener los textos de acuerdo a la edad de los niños. Si no ha estudiado ni una hora de pedagogía, ¿cómo hace esa madre para enseñar a leer a su niño? Entonces la madre lo que va a hacer es dar un texto, va a decir lee porque dice que la maestra que no sabes leer, y al final termina haciendo que el niño odie la lectura, porque no ven que la mamá no tiene estrategias. Entonces por eso lo que se quiere en gestión es que la maestra enseñe a la madre cómo leer mejor, y entonces para que la madre enseñe a su niño a leer mejor. Entonces cuando hablamos de gestión, aquí hablamos de la maestra involucrando a los padres en el trabajo pedagógico de los chicos. ¿Qué más? ¿Cuándo más decimos que la maestra hace gestión? Ya trabaja con los padres. ¿Qué más? ¿A quiénes más debe involucrar en el trabajo de aula? A la comunidad, a las autoridades, a los tanto civiles como autoridades políticas, al alcalde, al médico, a la señora que sabe tejer muy bien en la comunidad, al alfarero. Entonces, tratar de involucrar a estas personas que tienen saberes culturales para que puedan venir a la escuela y enseñar a los chicos. A mí me pasaba que cuando hacía monitoreo en Ayacucho a una maestra de inicial, en ese tiempo visitaba a una maestra de 60 años en una escuela inicial de 3, 4 y 5 añitos en una misma aula, y ella tenía 25 niñitos. Entonces un día yo llego a monitorear y estaba el alcalde del pueblo haciendo una clase con los niños. Estaba narrando un cuento con sus láminas, había preparado, muy interesante. La otra vez que volví a visitar estaba el médico haciendo una clase cómo cuidar los dientes, cómo alimentarse mejor, con sus dinámicas. En la otra clase que vine estaba la señora que sabía hacer canastas con hicho. Estaba enseñando a los niños a hacer canastas. Yo no sé en qué momento trabajaba esa maestra, porque siempre había alguien haciendo el trabajo por ella. Yo le decía, maestra, ¿y cuándo usted trabaja? No, maestro, esa es gestión. Ah, esa es gestión. Saber involucrar a los agentes de la comunidad en el trabajo. Entonces el médico decía, maestra, no sé cómo usted hace para soportar a sus niños durante tantas horas. Porque ellos hacían clases solo 1 hora y no podían manejar a los niños. Entonces la comunidad entiende cuán sacrificado es el trabajo del maestro. Pero si no, cualquiera te critica y dice, uy, cualquiera puede ser maestro. Y cuando eso no es así, ¿verdad? Entonces, hacer gestión también implica involucrar agentes de la comunidad en el trabajo pedagógico. Entonces, supongamos que una casuística venga, la maestra está desarrollando la unidad y para eso ha invitado al dirigente de la comunidad que venga. Ah, ahí viene el parte de gestión. Y ahí hay que saber identificar de qué manera va a intervenir esa persona en el aprendizaje de los chicos.
Ya, ¿cuándo más hace gestión? Ya hemos hablado de gestión cuando involucra a los padres, cuando involucra a las autoridades de la comunidad. ¿Cuándo más hace gestión? Ya. De maestros y profesores. Viene un aspecto importante. El trabajar en comunidades de aprendizaje con mis colegas. Llevarme bien. Porque a veces las escuelas se han convertido en dos bandos. Dos grupos que se pelean. ¿Verdad? Un grupo por aquel que apoya al director y otro grupo que está en contra del director. Entonces no se juntan esos maestros para trabajar y para pensar la educación en función de una visión compartida, sino se juntan para ver cómo fastidio la gestión del otro. Entonces eso no es gestión. Gestión es saber integrarme, saber trabajar, compartir una visión y con nuestra particularidad trabajar para llegar a esa visión que tenemos como escuela. Esa es una comunidad de aprendizaje que piensa, que repiensa lo que viene en el currículo nacional, implementa el currículo, pero desde su característica, porque todos en colectivo pensamos la educación. Solo de esa manera la institución puede brillar, y no queremos maestros individuales brillando, queremos instituciones brillando. Porque hay algunos maestros que solos brillan, pero no comparten sus estrategias con el otro, no quieren entregar su material, esconden, no comparten, porque solo ellos quieren brillar. Entonces, los maestros, hay maestros que, bueno, no ustedes, otros, egoístas, maestros que se paran peleando, que no trabajan en equipo, que fastidian la gestión del director, que se meten en la vida privada del colega. Si la colega tiene 2 maridos, ¡qué bien por ella! Asegura su vejez. ¿Qué nos interesa eso a nosotros? Lo que nos interesa es cómo esta maestra aporta en el trabajo de aula y cómo es su actitud frente a los niños. Entonces, gestionar es saber trabajar en comunidades de aprendizaje, participar en la elaboración de los documentos de gestión, llámese PI, PCI, RI, PAT, que son los 4 documentos de gestión importantes en los que el maestro debe participar en su elaboración. Y no solo el director, porque a veces el director solito hace sus documentos de gestión. Y pasó el año pasado cuando han evaluado a estos directores sobre su gestión y vinieron, recuerden, las entrevistas a los padres y a los maestros. Y la pregunta a los maestros es si usted ha participado en la elaboración de los documentos de gestión. Y los maestros dijeron, no, no he participado. Lo malograron al pobre director. Y muchos de ellos han tenido que regresar a sus aulas justamente por no haber involucrado a sus maestros en el trabajo de elaboración de los documentos de gestión. A los padres, peor aún. El padre puede ser que participe, pero después dice, no me acuerdo, no sé, nunca me llamó. Y ese es otro elemento de evaluación también del desempeño, cuando entrevistan a los padres. Eso es lo más difícil. Porque si tú has puesto buena nota al padre, al hijito de ese señor va a hablar bien de ti. Pero si no, ya fuiste. Entonces la idea es cómo hacemos un trabajo sistemático que quede realmente en ellos y digan, sí, ese maestro sabe involucrarnos, sabe enseñarnos, sabe participar con nosotros en todos los campos que convienen en la escuela, ¿verdad? Entonces, gestionar también es llevarme bien, elaborar mis documentos de gestión, trabajar con mis padres, la comunidad, mis documentos de gestión y comunidades de aprendizaje. Esa es gestión. Y finalmente pasamos al desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, que es el dominio del marco del buen desempeño. Y cuando hablamos de profesionalidad, hablamos del maestro profesional
a carta cabal. ¿Cuándo decimos que una persona es un profesional a carta cabal? ¿Cuándo hace qué? ¿O cuando muestra qué? Conocimientos y principios y valores. Entonces no puede estar desligado mi ética de mi conocimiento. Entonces yo tengo que ser competente cognitivamente y éticamente. Mis valores y mis principios tienen que estar en relación a mis conocimientos. Porque puede haber alguien que sepa mucho, pero no es ético, no es responsable, no es justo, no es puntual. Entonces de nada sirve. Entonces un maestro ético es un maestro ético y cognitivamente competente. Porque yo puedo ser muy respetuoso, puntual, pero no estudio. Entonces no hay relación también. ¿Por qué decimos que un médico es un buen profesional? ¿Porque te cura o no? Te cura. Entonces el maestro tiene que ser un buen profesional porque sabe sustentar su práctica con la teoría. Si usted le pide un material concreto a los padres y el padre dice, maestro, ¿por qué pide usted piedras, chapas? Usted está dedicando a jugar en la escuela y no trabaja. Lógico, eso va a pensar los padres porque no tienen conocimiento de la importancia del material concreto. Entonces lo que tiene que hacer la maestra es sustentar teóricamente eso, esa práctica. A ver, las piedras, las chapas me permiten esto a los niños porque desarrollan su pensamiento, la abstracción y nos recomienda tal autor sobre esto. Entonces sustenta teóricamente su práctica. Eso es como a los maestros todo el mundo le dice lo que tiene que hacer. Y sobre todo en los colegios particulares. Pero llega el padre y le dice, profesora, ¿por qué no hace? El año pasado la profesora hacía de esta manera, usted debería trabajar así. O sea, todos le dan sugerencias de cómo debe trabajar. Pero no pasa eso con un médico. A ver, anda, dile al médico, doctor, no le cortes por aquí, córtale por aquí, porque le va a doler por aquí. Eso es imposible porque el médico sabe por dónde debe operar, sabe por qué tiene que cortar y cuándo debe cortar. Porque es un profesional y conoce su campo. Entonces el maestro también tiene que sustentar su práctica con mucho conocimiento. Tiene que decir, yo hago esto, por esto, por esto, por esto. Y no esta justificación que a veces el maestro tiene, dice, no dice que ahora ya se trabaja así. Ahora ya dice que no se trabaja, dicen los otros. No, sí, pero ¿qué dice usted? Me pueden decir muchas cosas, pero eso tiene que pasar por un proceso de reflexión y yo tengo que crear mi discurso propio. ¿Como producto de qué? De mi estudio, de leer, de comparar teorías, de reflexionar mi práctica, entonces creo mi propio discurso. Y si alguien, un monitor me dice, ¿por qué usted está trabajando? Yo estoy trabajando por esto, por esto, por esto, sustento mi práctica. Ese es un profesional. Por eso es cuando hablamos del desarrollo de la profesionalidad, es devolver al maestro ese rol social importante que ha tenido a lo largo de los años y que en los últimos años se ha perdido. Primero por intereses políticos y segundo porque el maestro ha dejado que todo el mundo opine, se mete en la carrera, diga que el maestro no sabe. Entonces es actuar con profesionalidad. Y ahí voy a contar la experiencia de nuestra amiga Elisa Díaz. Elisa Díaz fue nuestra directora nacional de educación primaria hasta hace poquito. Entonces con ella fuimos un día a una fiesta y en la fiesta había una estilista alemana. Y ella muy bien, la estilista, vamos a bailar a la fiesta. Y dice Elisa, voy a aprovechar para consultar a la estilista porque mi cabello, algo le pasaba a su cabello que consultaba en ese momento. Y entonces cuando hace la consulta, ella, la estilista, le dice, un momentito, acá nos hemos venido a divertir.
Si quieres ese consejo, anda mañana a mi consultorio y yo te voy a atender con mucho gusto. Entonces, pero anda al consultorio al día siguiente, paga primero tu consulta y luego me voy a poner los instrumentos adecuados, me voy a usar los materiales adecuados, te voy a sentar en el lugar adecuado para hacerte el análisis respectivo. Ven que ella no sugiere cosas en cualquier lado porque no te puede dar una recomendación sin haber estudiado tu caso. Esa estilista es una profesional en lo que hace, porque sabe que su trabajo no puede exponer en cualquier lado, menos en una fiesta, porque no es el espacio ni el lugar para hacerlo. En cambio, el maestro, ¿qué hace? En la calle está recibiendo llamadas de sus padres, está preparando la comida, le llaman, ¿cómo hice la tarea? Y no entendió, ¿y qué hay que hacer? Y la maestra sigue trabajando, dando recomendaciones. Entonces los padres tienen que saber que la maestra es una maestra profesional también, que no puede ir a su casa y seguir haciendo un trabajo fuera de su... La maestra trabaja de 8 a 1 y trabaja bien, y explica bien y hace un buen trabajo con sus niños para que cuando ellos vayan con la tarea a la casa, sepan cómo hacer la tarea, porque esa tarea está en su nivel potencial de los niños. Y no tiene que la mamá estar llamándome y buscándome a cada rato. Y menos el maestro no tiene vida propia porque se pasa creando grupos de WhatsApp para seguir atendiendo a sus padres por la tarde.